indicada por la auxiliar de sala, nos constituimos en este recinto a efecto de verificar audiencia de control de detención en los términos ya precisados por la auxiliar de sala. En ese tenor, aperturo la presente audiencia. Para efecto de registro, solicito a las partes su identificación por la Fiscalía que nos acompaña. Buenas noches, señoría. Buenas noches. Agente del Ministerio Público de la Federación, con datos de identificación y domicilio para recibir notificaciones ya proporcionadas a la auxiliar de sala. Me acompaña mi homólogo. Buenas noches, señoría. Agente del Ministerio Público de la Federación, con datos de identificación y notificación previamente proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Buenas noches, agente del Ministerio Público de la Federación. Ya previamente establecidos en este recinto. Gracias por la defensa. Defensor Público Federal, con datos generales ya proporcionados a auxiliar de sala. Señor gobernado, su nombre, por favor, al micrófono. Muy bien. Como acaba de verificar, hay un profesionista en derecho a su lado. Es abogado público, es abogado de oficio. ¿Es su deseo que el licenciado lo represente en esta audiencia? Me gustaría hablar con él primero. Lo cierto es que antes del inicio, unos minutos antes, me fue entregada la carpeta de investigación. Se contaba con el señalamiento de que se contaría por parte de mi defendido con defensor particular. De ahí que en los escasos minutos que he tenido esta carpeta de investigación me estoy abocando al conocimiento del hecho para evento de poderlo asesorar. De ahí que brinde esa petición y que yo reitero una vez que se formalice esta situación para evento de sostener la entrevista privada con él. Muy bien, licenciado, ¿cuánto tiempo le parece prudente para esa entrevista? 15 minutos. Muy bien, en ese tenor decreto un receso de 15 minutos a efecto de que la persona, el gobernado, pueda tener una charla con el abogado defensor. El gobernado, ¿qué tiene que manifestar respecto al si es su deseo que el abogado lo represente en esta audiencia? Sí, en esta sí. Muy bien. Licenciado, ¿acepta y protesta el cargo que le ha conferido el gobernado? Sí, señor juez, se acepta y protesta cargo. Muy bien. Señor gobernado, dentro de los derechos que a usted le asisten, se encuentran los contemplados en el artículo 20 constitucional. ¿Ya tuvo oportunidad de conocerlos por conducto de su abogado? ¿Ya le hizo saber sus derechos? Sí. ¿Los ha entendido? Sí. Muy bien. Dentro de esos derechos se encuentra el que usted tiene referente a que sus datos personales permanezcan en reserva o se den a conocer. Es decir, que se le identifique únicamente por medio de sus iniciales o que se le identifique con su nombre completo. ¿Cómo desea usted ser identificado a partir de este momento? En reserva. En ese sentido, reitero, Fiscalía, la presente audiencia fue solicitada por ustedes a efecto de verificar un control de detención. En ese tenor, les otorgo el uso de la voz. Adelante. Lo anterior se deriva de que el día 29 de marzo de la presente anualidad, aproximadamente a las 19:33, los suboficiales recibieron por parte de su director de áreas la designación de una denuncia anónima, la cual había sido recibida en la oficialía de partes de las instalaciones que ocupan la Agencia de Investigación Criminal. En la referida denuncia se hacían de conocimiento hechos que pueden ser constitutivos de delitos contra la salud. De igual forma refieren que fue a las 17:50 que vieron circular un vehículo marca Peugeot 301, color negro, con placas de circulación X72-ATV de la Ciudad de México, el cual coincidía con las características del vehículo referido en la denuncia. En razón de esto, los elementos ya citados procedieron a dar seguimiento al vehículo por aproximadamente 1 kilómetro sin perderlo de vista en ningún momento, dándole alcance y solicitándole que se orillara mediante señas y comandos verbales. Fue que a las 17:53, en un punto de la misma vía, el cual carece de referencias visuales, por lo que el suboficial, del uso de su celular y de la aplicación Google de Internet, verificó el punto donde se encontraban, siendo el que corresponde a las coordenadas geográficas 19.339969, menos 99.311021. Una vez en ese punto geográfico, los policías de investigación
cerraron el corte de circulación al vehículo para orillando la carretera para no interrumpir la vialidad de los otros coches. Se estacionaron posteriormente detrás del vehículo, descendieron del mismo y el elemento que viajaba como copiloto descendió del vehículo y se acercó a la ventanilla del conductor del vehículo Peugeot. Esto apoyado por el suboficial. Entrevistándose con el conductor, mientras que el elemento viajaba en la parte trasera de la Suburban, se aproximó al vehículo por el parte del lado del copiloto. Ante la presencia de una denuncia, los policías se acercaron con cautela, tomando medidas de seguridad, esto es con su arma de fuego preparada para si es que fue a repeler alguna agresión y con su credencial institucional visible. Observaron a la persona del sexo masculino, quien mediante comandos verbales el oficial debía identificarse como elemento de la Policía Federal, demostró al tripulante del vehículo su credencial y observó que a un costado empuñaba un arma de fuego metida entre su pierna y el asiento del vehículo. Esto sin apuntar a los elementos policiales. Ante tal situación, el suboficial, mediante comandos verbales, le solicitó dejar el arma en un costado y pusiera las manos sobre el volante, siendo con señales textuales más imperativas. Y el ocupante del vehículo reaccionó de una manera sorprendida, pero entendió los comandos verbales, es decir, soltó el arma y puso las manos sobre el teléfono, sobre el volante, perdón. Posterior a esto, el suboficial le pidió que descendiera del vehículo sin realizar ningún movimiento brusco, por lo que esta persona descendió del mismo. Ya una vez debajo del vehículo, el suboficial que se identificara a la persona que tripula el vehículo, refiriendo llamarse, realizándole una inspección a esta persona, logrando localizar dentro de su pantalón un equipo de telefonía y una cartera. De igual forma se le cuestionó si contaba con permiso para portar el arma que traía consigo, a lo que él dijo que no. Asimismo se le cuestionó si traía algún narcótico, respondiendo que no, pero de igual forma de manera textual le refirió: la neta no vengo solo, mis compas no tardan en caer, vienen en otros carros. En razón de lo anterior, el elemento identificó el arma ubicada en el interior del vehículo, la cual corresponde a un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, procedió a realizar las medidas de seguridad, esto es desabastecerla y retirar el cargador. Acto seguido, ante la presencia de la flagrante comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea, sancionado por la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos, siendo las 17:55, le informó al señor que en ese momento se encontraba detenido por la comisión del delito flagrante antes citado y que sería presentado ante un agente del Ministerio Público de la Federación. A partir de ese momento quedó custodiado por el suboficial. De igual forma, en ese momento se procedió a hacerle lectura de la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención, la cual después de leer y preguntarle si había comprendido los mismos, la persona detenida la firmó, reiterando que comprendía todos sus derechos. En razón a lo anterior, es incuestionable que el señor detenido al momento de cometer los hechos con apariencia de delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En razón de lo anterior es que esta Fiscalía reitera la solicitud de que declare de legal la detención y ratifique la retención ministerial del señor por ajustarse a los supuestos que establece el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que, como ha quedado establecido, fue claramente detenido al momento de cometer los hechos con apariencia de delito que se señala. ¿Cuántos, señores? Defensa. Ok, para efecto de la calificación de legalidad de la detención, no desatiende esta defensa que se menciona que se recibió por parte de la Policía Federal Ministerial, un superior, una denuncia anónima. Sin embargo, en esta, como tal, no considero que se permita llevar a cabo por parte de los elementos
el control preventivo que exige la Constitución o que se ha marcado por jurisprudencia. Me hablan de una detención en flagrante comisión de delito. Para esta detención se tuvo que haber detenido la libertad de tránsito, restricción de una garantía, a mi defendido. ¿Por qué razón? ¿Por señalamiento de alguien que no existe? La denuncia anónima no tiene un origen. Aun cuando me den datos, estos datos pueden ser justificativos de un acto de detención ilegal y posteriormente introducidos bajo el amparo de una denuncia anónima. Ese es un hecho incierto, ese es un hecho irreal, un hecho que aunque documentado no me da la certeza de que haya existido previamente para verificar ese acto de revisión o control preventivo en grado menor. Por contrario, esta defensa advierte que se lleva a cabo una privación de una garantía, la libertad de tránsito, bajo el supuesto señalamiento de alguien que no existe. Las denuncias anónimas no son una causa suficiente, porque ¿qué pasa si no se encuentran datos? Se justifican, simplemente con eso. Esta posibilidad de duda es lo que advierte la ilegalidad de la detención. Si fue pues estrictamente por arma de fuego, es ilegal esa detención. De ahí que le exponga a usted, señor juez, que en el presente caso el actual de los elementos captores es ilegal. Tuvieron que haber detenido para encontrar una supuesta flagrancia. Después justificar bajo un supuesto dicho del representado de que se localizaron otros objetos. Cierto es que se hace narrativa de que se leyeron incluso derechos, pero no está permitido recibir de él ninguna manifestación si no le están insistiendo sobre su derecho a guardar silencio, el derecho a la no autoincriminación. De ahí que esta ilegalidad lo privó de contar previamente incluso con la asistencia de un abogado que lo orientara en el conocimiento de ese derecho y esa garantía. Regreso un poco. Detención con base en un hecho denunciado anónimamente no es posible calificarlo de ilegal. ¿Por qué? Porque no justifica la intervención de los elementos para localizar el objeto que se tilda hoy de ilicitud. Por tanto, solicito se califique de ilegal y se decrete la nulidad de la obtención de la evidencia. Esto, señor juez. Defensa respecto a lo que ha manifestado en esta última intervención la Fiscalía. Gracias. Creo que la exposición ministerial apertura un poco más la exposición de esta defensa. Habla de los niveles de contacto. Habla de que si los elementos captores, como lo refiere, no hubieran encontrado objeto alguno, no hubieran detenido. Esto permite advertir que los oficiales no intervinieron el vehículo en su detención o en su marcha porque lo hubieran visto cometer un delito, y mucho menos el de portación de arma de fuego. Su justificación, acorde a los niveles de contacto, lo fue por una denuncia anónima que señala en sus datos que aproximadamente a las 3 pasaría por ese lugar. Nunca pasó ese momento, fue hasta las 17, posteriormente a las 17 horas, señalan que la detención fue a las 17:55, 3 horas después de la señalada en la denuncia anónima. ¿Tanto tiempo esperando? ¿Es humana esa actitud? No, ya sabían a lo que iban y ya se iban a quién iban a detener. No lo vieron cometiendo un delito, pero con la denuncia anónima justifican la intervención, justifican la detención, justifican el encuentro de un arma de fuego para llamar flagrancia. Detienen para investigar o se detiene porque se está cometiendo el momento mismo y los elementos captores perciben por sus sentidos el momento en que el imputado está cometiendo el delito. Esta hipótesis no se surte en este caso, no es justificativo. ¿Por qué? Porque no, de forma ostentosa, visible, perceptible por los sentidos, no tuvieron conocimiento del hecho. Sostiene esta defensa que es ilícita esa detención. Gracias, señor juez. Pues muy bien, una vez escuchadas las partes, como ya manifesté, y a efecto de generar certeza para los asistentes, es de decretar ilegal la detención del gobernado aquí presente de iniciales a los siguientes razonamientos. Si bien es cierto, la Fiscalía manifestó que se dio una denuncia anónima en la cual refirieron que determinada persona se dedicaba a vender drogas y que pasaría por determinado lugar a una cierta hora, no menos cierto resulta
que al posicionarse en la hora en que supuestamente la denuncia anónima dijo que pasaría el aquí gobernado por dicho lugar, no pasó por ese lugar el gobernado, sino con varias horas de postergación. Al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido, tomando como base la exactitud y precisión de los datos aportados en la denuncia. No aparecen datos que a criterio de quien esto está resolviendo, en la denuncia, pudieran hacer sospechoso al aquí gobernado. Si bien señalan un vehículo y dan características del vehículo, no dan media afiliación de la persona. No se tiene certeza si el vehículo lo conduce esa persona o no. El vehículo pudo haber sido prestado a otra persona y no por el simple hecho de contar con las características del vehículo detenerlo. Máxime que, conforme a la propia denuncia, ni siquiera arribó el vehículo a donde supuestamente debía de pasar a la hora indicada en la denuncia. En ese tenor, reitero, no se califica delegar la detención, máxime que no puede haber detenciones por meros sospechosismos o basados en denuncias anónimas cuando además ni siquiera son coincidentes los datos de la denuncia con los hechos en específico, el tiempo de arribo al lugar de los hechos. En ese tenor, reitero, al no calificarse delegar la detención del gobernado aquí presente, usted está en aptitud de retirarse de este recinto.